Vamos a iniciar nuestro programa de hoy en este espacio Cambio en el Debate. Tenemos la grata presencia del maestro Martín Tavira Uriostegui, una persona que ha tenido una identificación importante con la historia. Él es jubilado en la Universidad Michoacana de la Facultad de Historia de la misma institución. Muchos años dirigente del Partido Popular Socialista en México, varias veces diputado, maestro. Y hoy vamos a platicar sobre la importancia, la función social de la historia, en el sentido de que tiene que ver con la memoria de un pueblo, de un grupo, de una nación. Maestro, ¿qué tan importante es esa función social de la historia? La historia como ciencia es una disciplina fundamentalmente educativa. El hombre que estudia la historia, los pueblos se conocen su pasado, su presente y ven la perspectiva. Son personas, son pueblos que tienen claridad en el camino, que saben que las metas que se trazan los grandes dirigentes, los propios pueblos, tendrán que realizarse siempre y cuando la estrategia y la táctica de lucha sean eficientes y conduzcan a las metas trazadas. Pero la historia precisamente sirve para orientar a los pueblos, a los grandes pensadores, a que puedan, con el conocimiento del pasado, examinar, analizar a fondo el presente y ver la perspectiva. Esa es la función de la historia. Yo cuando explicaba esta clase en el Colegio de San Nicolás o en la Facultad de Historia, siempre le decía, los ingenieros no van a construir un puente recordando la historia, pero de lo que se trata es que actúen como ciudadanos, como hombres que viven en una sociedad, en un pueblo, y que están interesados en la perspectiva de su pueblo, en los cambios que ese pueblo necesita para mejorar su situación económica, social, política, cultural, educativa. En este caso, maestro, ¿por qué existen algunos partidos políticos, en este caso muy concreto, en ese periodo del sexenio de Felipe Calderón, por qué esa intencionalidad de quitar la historia en el caso del bachillerato, maestro? ¿Por qué esa intención? ¿Es efectivamente la historia un pleito, un conflicto entre seleccionar algunas partes de esa historia y dejar otras en silencio, maestro? Sí, porque como la historia tiene un enorme valor educativo y una influencia en la sociedad, entonces no se puede ser imparcial en la historia. Contra todo lo que se dice siempre, no es que hay que ser imparcial para examinar la historia. Nadie puede ser imparcial. De lo que se trata es de ver qué filosofía, o mejor dicho, qué método filosófico puede conducir a la verdad en la historia. Por eso en la historia siempre hay intereses para que no haya cambios progresistas, intereses para defender lo que ahora existe, las grandes fortunas que pueden ser afectadas por un movimiento, por una lucha. Por eso los de ideología conservadora
están interesados en que no existan esos cambios, y como el pasado nos enseña que los pueblos se sacrificaron por un futuro mejor, que los hombres dieron su vida para construir un nuevo país, entonces borrar eso de la conciencia del pueblo es un medio de impedir que el pueblo se eduque y tenga la forma de luchar, tenga el deseo, diríamos, si se me permite la palabra, la lumbre de seguir adelante, de incendiar, por así decir, el presente para construir el futuro. En este caso, maestro, la memoria, en la memoria, en este caso de la historia, está el olvido y el recuerdo. ¿Puede un sistema político, puede el poder quitar representaciones de esa historia y colocar otras? Sí, o ha ocurrido en la historia de México, ¿no? En lugar de Hidalgo y Morelos, que difundieron sus ideas, sus programas en la lucha, y que esas ideas y esos programas quedan en la memoria de los pueblos, contraponer otros personajes que niegan esa ideología o esos programas progresistas. Por ejemplo, si Hidalgo y Morelos proclamaron la independencia absoluta y total respecto de España, pero además la destrucción del sistema impuesto por el coloniaje, contra la esclavitud, contra la concentración de la tierra, por defender los recursos del país que estaban en manos de los extranjeros, poner esas riquezas al servicio del pueblo, construir un régimen democrático en que la soberanía fuera el factor decisivo en la marcha del país, había que contraponer otros héroes, entre comillas, para ellos, ¿no? Sus héroes, como Agustín de Iturbide, por ejemplo, que negó todo el pasado revolucionario y quería un país que mantuviera los privilegios de la etapa colonial. Es más, en el plan de Iguala, pues piensa que puede venir a gobernar un Borbón a México, ¿verdad? Que puede venir a gobernar el propio Fernando VII o alguno de los príncipes. Entonces no luchaba por una independencia absoluta, sino como un país que siguiera perteneciendo al imperio español y donde gobernara la oligarquía criolla a la que él pertenecía. Entonces, este personaje niega la historia de la revolución, con mayúscula, de la revolución concebida por Hidalgo y por Morelos. Por eso hay esa contraposición en que entre los que afirman la historia y los que la niegan, porque la historia también debe entenderse, además de ser una ciencia, además como un saber, como un conocimiento profundo de la realidad pasada, presente y de la perspectiva. Es además la historia el propio devenir, el propio discurrir de la sociedad. Entonces, quien niega la historia como conocimiento y la niega como realidad es un enemigo del progreso y en última instancia un enemigo de la sociedad, del pueblo mexicano y de toda la nación. Dice el maestro Florescano que la historia construye la identidad de una nación. Hoy, maestro, con las reformas estructurales que actualmente lleva a cabo el PRI en el gobierno, ¿qué tanto se modifica esa identidad nacional desde el punto de vista de la historia? Sí, la identidad nacional se forja por varios factores. Algunos hablan de que es la cultura el factor fundamental. Nosotros decimos, es
el proceso revolucionario de México, desde la independencia, pasando por la Reforma y luego la Revolución Mexicana, el factor fundamental que construyó la identidad nacional. Es decir, que construyó un pueblo, una nación, con una conciencia de que se distingue de otros pueblos, que tiene sus propios intereses, que defiende la independencia de la nación frente a las agresiones económicas, políticas y aún materiales de fuera. Entonces, esa identidad nacional es la que deben y defienden los pueblos. Inclusive, en las resoluciones de las Naciones Unidas, se habla del derecho de los pueblos a la autodeterminación, al gobernarse por sí mismos soberanamente. Y esta independencia, esta soberanía de la nación se constituye, uno, la defensa de los recursos naturales, es un derecho de un pueblo, el aprovechamiento de sus recursos naturales para su beneficio. Tercero, establecer el sistema, el régimen económico que cada pueblo le acomode. Y cuarto, defender su identidad nacional, sus lenguas, sus expresiones culturales, sus tradiciones, todo eso. Ahora, hay fuerzas interesadas en destruir. Por ejemplo, estas reformas de Peña Nieto, la reforma energética, tratan de quitarnos los recursos para entregarlos al extranjero. Es decir, defender el petróleo, de recordar la lucha del pueblo trabajador, de la clase obrera dirigida por Lombardo Toledano, la obra del general Cárdenas, que tuvo la decisión patriótica de nacionalizar la industria eléctrica. Todo esto le da una identidad a la nación, un pueblo que ha defendido sus recursos, un pueblo que ha luchado con su clase trabajadora para defender la soberanía nacional. Y quien trata de quitar esto, quien trata de despojar al país de sus riquezas para entregarlas al extranjero, está en contra de la soberanía y de la identidad nacional. En este caso, maestro, nos enfrentamos entonces, digamos, cómo los gobernantes de hoy día van contra esa historia nacional, van contra esa identidad nacional, y entonces, ¿qué tanto la historia nos puede decir hoy del presente que al modificar la Constitución perdemos memoria histórica, maestro? Sí, claro, se trata de quitarle esa memoria histórica al pueblo mexicano, porque la Constitución del 17 fue el fruto de una revolución profunda, una revolución que tenía que trastocar todo el sistema económico, social y político, y sobre todo defender la soberanía nacional por lo que respecta al aprovechamiento de sus recursos naturales. Por eso el artículo 27 constitucional es muy avanzado. Ya claro, le han hecho los remiendos ahí, o mejor dicho, las rasgaduras, ¿no?, para irlo destruyendo. Pero el artículo 27 dice que el pueblo tiene derecho a gozar de manera soberana de sus recursos del suelo y del subsuelo, ¿no?, de todos sus recursos naturales. Entonces, privar al pueblo de ese recurso, reformar la Constitución para echar abajo toda esa conquista, es atentar contra la soberanía nacional, contra la identidad nacional y contra la propia existencia del pueblo mexicano. Maestro, hoy día vemos un país destrozando la Constitución, más de 500 y tantas reformas a la Constitución. De hecho, no estaremos ya asistiendo en el siglo XXI a una necesidad de una nueva Constitución. Se ha hablado mucho de eso. Se ha hablado mucho de convocar a un Congreso Constituyente. Eso tiene sus riesgos, porque
¿quién nos dice que contra todas las trampas que se pueden hacer para que los constituyentes provengan de los círculos que se oponen a la soberanía nacional, quién nos puede decir que un Congreso Constituyente hoy por hoy va a poder hacer una carta política más avanzada todavía de la actual, ¿verdad? Yo creo que debemos luchar, el pueblo mexicano debe luchar por quitarle a la Constitución esas rasgaduras, ¿verdad?, que le han hecho los enemigos de nuestro pueblo y de nuestra independencia. Pero yo diría que hay riesgos de querer reunir un Congreso Constituyente. Eso sería lo deseable, claro, hacer una Constitución nueva, mucho más avanzada que la actual, pero las condiciones, esa es la gran pregunta, ¿se prestan para un cambio así? Maestro, desde la historia, y usted que siempre estuvo ligado a un partido político, ¿cómo ve hoy el papel que juegan los partidos políticos? Pues desafortunadamente no hay un partido de izquierda. Sí, porque ¿cuál izquierda? Una izquierda que proclame un régimen superior al régimen capitalista. ¿Dónde está? ¿Verdad? El Partido Popular Socialista al que yo pertenecí y en el que milité durante tantos años desde mi juventud o de mi adolescencia, pues perdió el registro por una parte debido a las acometidas de los gobiernos y de la gran burguesía, y por otra parte a que no tuvimos capacidad de defender ese partido, ¿no? Entonces se perdió el partido de izquierda que proclamaba el socialismo, el Partido Comunista desapareció, ¿verdad? Y ahora ya los que pertenecieron a ese partido ya no quieren oír hablar de marxismo, ¿no? Entonces no hay un partido de izquierda. Causa risa y hasta coraje decir, como algunos, ¿ya? Somos izquierda, somos un partido de izquierda, y se alían a los que acometen contra los intereses de la nación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible de hablar de un partido de izquierda que tiene la misma posición de los partidos de derecha, o que le hacen el juego, por lo menos, ¿no? Entonces, construir un partido de izquierda es difícil, pero hay que hacerlo. Yo creo que es necesario pensar en un verdadero partido de izquierda que defienda los intereses de la nación y un futuro muy diferente al régimen capitalista. Maestro, por último, una reflexión. Hoy se habla de que estamos ante un Estado nacional fallido. ¿Hay algunos datos que nos indiquen esto en este momento, de un Estado fallido, en donde las instituciones no están cumpliendo con su papel del bien común, del sentido de responsabilidad para todos? ¿Estaremos asistiendo a esa decadencia en este caso de la institución que es el Estado mexicano? Sí, yo diría, al hablar del Estado tenemos que hablar de un Estado no en abstracto, sino en muy concreto. Yo digo que este Estado, surgido de la Revolución Mexicana, un Estado que obedezca los principios de la Constitución de 1917, ese Estado ha ido destruyéndose debido al reaccionarismo, al antipatriotismo de quienes han pasado por la presidencia de la República y por el Congreso de la Unión. Entonces, más que hablar de un Estado fallido, así en general, debemos hablar del Estado surgido de la Revolución que ha sido desmantelado, porque la política de intervención del Estado en la economía para beneficio del pueblo se acabó, ¿verdad? Ahora creen que el mercado lo resuelve todo y que la iniciativa privada lo va a resolver todo y que hay que poner en manos de la iniciativa privada nacional y extranjero los intereses del país,
pero este camino nos va a llevar realmente a la destrucción del Estado. De por sí, del Estado revolucionario ya está siendo destruido y ya lo destruyeron. En este caso, maestro, estaremos asistiendo a una ocupación de ese Estado nacional, de ese Estado que busca el bien común, en donde intervienen ya los poderes fácticos, maestro. Sí, precisamente la derecha trata de destruir ese Estado surgido de la revolución, por eso lo han desmantelado. El estado de bienestar. El estado de bienestar, que es del que se habló durante muchos años, lo han ido destruyendo y lo seguirán destruyendo hasta acabar con él. Pues el presidente de la República aparece muy sonriente junto al presidente de los Estados Unidos y al primer ministro de Canadá, como decir, qué bueno que estoy entregando los recursos de la nación a los intereses de ustedes. Y claro, pues los grandes consorcios extranjeros y los gobiernos que los representan, como el de Estados Unidos o el Canadá, están felices, pero que truenan de felicidad porque el gobierno mexicano les está entregando todo. Eso debería darnos vergüenza y coraje, ¿verdad?, por todo lo que se está haciendo contra lo que México construyó por la intervención, el sacrificio de su pueblo. Maestro Tavira, el tema de la historia es amplio, es bonito, es emocionante y como usted dijo, es la historia, ese pleito, esa lucha, esa contradicción que se refleja en la realidad. Maestro Tavira, le agradezco que haya estado en este espacio Cambio en el Debate y posteriormente lo queremos ver por aquí, reflexionando sobre esta problemática del México contemporáneo. Gracias, maestro, por estar aquí. Muchas gracias a ti y a ustedes por darme esta oportunidad.